A finales del siglo XIX en Londres, al comienzo de la película, se veían muchos sombreros esparcidos por todos lados, se escuchaba una voz que decía ¿estás mirando de cerca? Se trasladó un anciano llamado Cutter que le explica a una niña que cada truco de magia tiene 3 partes. La primera parte se llama The Pledge, donde el mago demuestra su truco al público y le permite comprobar la herramienta mágica para demostrar que el objeto no estaba manipulado. La segunda parte se llama The Turn, donde el mago comienza la acción real para terminar en el clímax, que es de prestigio, el cual le da el nombre a la película. En el pasado, durante un acto de magia, un mago conocido como Robert Angier estaba a punto de mostrar un truco de teletransportación. Todo su cuerpo quedó envuelto en electricidad y de repente desapareció. El piso bajo sus pies había sido modificado para que Robert cayera, pero desafortunadamente había un tanque de agua justo debajo del agujero, por lo cual Robert moría ahogado. Otro mago llamado Borden estaba completamente confundido con lo que vio frente a él. Ante el tribunal, Cutter dio testimonio sobre los hechos ocurridos al final del espectáculo de magia que se cobró la vida de Robert trágicamente. Cutter fue el diseñador de las ilusiones del truco de magia. Explicó que Borden fue quien puso el tanque lleno de agua justo debajo de la trampilla para así ahogarlo, mirando a Robert que estaba ahogando hasta morir. Borden fue encarcelado, siempre estuvo vigilado porque los guardias temían que pudiera escapar usando su truco de magia. Un día Borden recibió la visita de un abogado llamado Owen. Estaba allí en nombre de un mago rico llamado Lord Caldwell. El objetivo de Owen era pagar la conocida ilusión mágica de Borden, el hombre transportado. Era un truco de teletransportación que era muy popular en ese momento, pero él no quería vender su mejor ilusión. Dijo que si vendía su truco no solo obtendría mucho dinero, sino que Lord Caldwell cuidaría de su hija. Además, Owen también entregó el diario de Robert, que contiene la historia de su viaje imitando el truco de la teletransportación. En su celda, Borden comenzó a leer el diario en el que Robert viajó hasta Colorado, Estados Unidos, para descubrir los secretos del truco. Flashback al pasado, cuando Robert fue a Colorado después de hospedarse en un hotel que no era otro que Nikola Tesla, pero desafortunadamente el asistente de Tesla, Ali, tuvo que detenerlo porque Tesla estaba realizando un experimento, pero Robert no se rindió, siguió esperando en el hotel hasta poder encontrarse con Tesla mientras seguía leyendo el diario que contenía todo el viaje de la vida de Borden. Cuando eran jóvenes trabajaron para un famoso mago y a menudo se hacían pasar por espectadores para suavizar los trucos del mago. No solo ellos dos, Julia también trabajaba con ellos. En el backstage tuvieron una discusión donde, según Borden, necesitaban un nuevo truco de magia para entretener. Por ejemplo, atrapar una bala. Con su experiencia trabajando, Robert y Borden también podían hacer trucos de magia que no son menos geniales. Tenían la ambición de convertirse en grandes magos. Un día, mientras trabajaba el tiempo parcial como asistente del mago, Borden vio una audiencia una chica que se llamaba Sarah. Finalmente conoció a Sarah y su relación se hizo más estrecha desde entonces. Pasaron los días, Robert y Borden seguían desempeñando su papel, haciéndose pasar por espectadores. Hasta que llegó el día en que Borden se equivocó en el nudo que tenía que realizar y terminó matando a Julia, que era la esposa de Robert. Robert quedó muy devastado por el incidente, enterraron a Julia y Borden se sintió muy culpable. Desde entonces su amistad se rompió. Y Robert se enojó mucho porque Borden no le sabía explicar qué nudo había usado y luego simplemente se fue. En pocas palabras, Borden finalmente formó una familia con Sarah, además de comenzar su propio programa con la ayuda de su diseñador Fallon. Sarah le dio la noticia que estaba embarazada, mientras Borden realizaba su primer espectáculo donde tenía que atrapar balas con la boca. Como Sarah tenía curiosidad sobre cómo Borden hacía el truco, se vio obligado a decirle que el truco consistía en poner un tapón en la bala. De esa forma la bala no podría dispararse, pero el sonido seguía saliendo. El espectáculo finalmente comenzó. Lo invitó a uno de los espectadores a subir al escenario. Para ayudarlo en el truco, quien resultó ser Robert disfrazado, aún con el mismo enojo, Robert volvió a preguntar qué nudo le había hecho a su esposa. Pero Borden aún dio la misma respuesta, que no sabía. Robert, que conocía el truco, pudo disparar la bala, pero afortunadamente Fallon ahuyentó el arma, por lo que la bala solo alcanzó el dedo anular y el meñique de Borden. Unos meses después de que naciera el hijo de Borden y Sarah, sus ingresos del programa todavía no eran tanto y desde el incidente tuvo que hacer trucos sin 2 dedos en su mano izquierda, lo que por supuesto limita mucho sus trucos. Mientras tanto, Robert recibió la visita de Cutter, que quería ser su diseñador de trucos. Comenzaron a discutir el próximo programa. Robert ya tenía un nombre artístico, The Great Denton. Cutter también consiguió un asistente para ayudar a Robert en el escenario.
concretamente Olivia. Se prepararon para el truco en el que mágicamente convocarían una paloma de la nada usando una jaula hecha por Cutter que se colocaba en la parte trasera para no ser vista. Por fin llegó el día del espectáculo y luego llevó la paloma al escenario para comenzar el truco, pero desafortunadamente el voluntario elegido entre la audiencia resultó ser Borden disfrazado y, como era de esperarse, se vengó de lo que le había hecho Robert con la bala anteriormente. Ese incidente provocó que la mujer se rompiera el dedo, lo que llevó al dueño del teatro a echar a Robert y su equipo de allí. Después de eso, Cutter le sugirió a Robert que siguiera una exposición científica donde Nikola Tesla mostraba una máquina que se llamaba la bobina de Tesla, un dispositivo sin cable, pero como el dispositivo aún no era perfecto, hubo caos, lo que provocó que la gente se esparciera. Dio casualidad que en ese momento Borden también vino a la exposición. Robert fue a seguirlo y vio a la esposa de Borden y su bebé llamado Jess. Robert envidió lo que vio, porque si no fuera por Borden también sentiría la misma felicidad con su difunta esposa Julia. Esa noche Robert tuvo una larga charla con Olivia. Olivia sugirió que Robert pusiera fin a su venganza con Borden, pero él no pudo hacerlo, diciéndole que Borden se cobró la vida de su esposa. Las emociones de Robert se desbordaron cuando vio el espectáculo que estaba dando Borden, donde hacía varios tipos de trucos. Hasta que finalmente, al final del programa, Borden mostró una ilusión suprema que nadie había hecho antes y era absolutamente imposible de hacer, donde un hombre entraba por una puerta y mágicamente salía por la otra puerta, como si se hubiese teletransportado. Cutter le dijo de que Borden estaba usando un doble, escondido en la otra puerta, pero Robert estaba seguro que la ilusión no sería tan simple y que debía haber un método complicado detrás de ella, especialmente porque Robert podía ver claramente que Borden era el que salía por la otra puerta, porque se fijó que le faltaban los dedos. Desde entonces Robert había estado obsesionado con robar el truco e incluso mejorarlo. Cutter entonces planeó encontrar a alguien muy similar a Robert. Por otro lado, Borden, que se estaba volviendo cada vez más famoso y rico, finalmente compró una casa para Sarah y su hija Jess. Robert logró encontrar a alguien que es completamente similar a él. Era un actor conocido de Olivia llamado Jerry, que había estado desempleado durante mucho tiempo. Después de un mes de preparativos, Jerry había sido vestido y entrenado, había logrado convertirse en la copia completa de Robert. La teletransportación también se había mejorado. Robert puso la puerta mirando hacia los lados en lugar de mirar hacia la audiencia para hacerlo más convincente, diferente del truco de Borden, donde abre la puerta y automáticamente cae. Luego la puerta se cierra nuevamente mientras Jerry aparece en la otra puerta de la misma manera. Sí, Borden nombró el truco de magia como el hombre transportado. Robert nombró el suyo como el nuevo hombre transportado. Aún la actuación fue todo un éxito y el público aplaudió de pie. Robert todavía no estaba satisfecho porque no conocía el truco que utilizaba Borden. Por esta razón, Robert le pidió ayuda a Olivia para trabajar con Borden como su espía. Olivia finalmente conoció a Borden en su taller. Borden, que sabía que Olivia era asistente de Robert, claramente sospechaba de ella. Resulta que Borden sabía que Robert usaba un doble para su truco de magia. Mientras tanto, Olivia empezó a enamorarse de Borden. Día tras día el espectáculo transcurrió. Borden se acercó a Jerry para provocarlo. Dijo que podría perder su verdadera identidad y no podía vivir libremente. Provocado, Jerry comenzó a rebelarse, pidió un aumento, incluso intentó arruinar deliberadamente el espectáculo de Robert, retrasando su aparición en la otra puerta, pero afortunadamente el público no sospechó nada. La cosa no terminó ahí. Borden, que aún no estaba satisfecho, tomó la colchoneta donde cayó Robert y se lastimó gravemente la pierna. Borden salió por la otra puerta y también ató a Jerry en el escenario. Todo esto lo hizo Borden como si fuera parte del espectáculo para promocionarse y avergonzar a Robert, mientras que Robert no pudo actuar por un tiempo, porque tenía una pierna lesionada. Después de eso, Robert llegó a la casa de Olivia y estaba muy emocionado porque Olivia le reveló muchos trucos de Borden. Según Olivia, Borden usó un gemelo para su truco, al igual que Robert, pero Robert insistió que Borden usaba un truco más impresionante. No solo usando un gemelo como lo hizo él, debido a que su carrera quedó arruinada. Jerry fue despedido y Olivia, que amaba a Borden, se convirtió en su asistente. Robert, cada vez más desesperado, estaba decidido a robar el diario de Borden, pero cuando lo abrió no pudo entender el contenido, que estaba lleno de palabras complicadas. Mientras tanto, el espectáculo de Borden ganaba espectadores, empezó a llamarse a sí mismo el profesor, con bigote y barba postiza, volvió a realizar su truco definitivo con una nueva mejora en su dispositivo mágico. Después del espectáculo, Fallon vio a Robert siguiendo a su jefe. Preocupado por la seguridad de su jefe, Fallon decidió seguirlo portando un arma. Sin embargo, resultó que era solo un truco de Robert quien atrajo a Fallon para secuestrarlo, ponerlo en una caja, pero cuando Cutter clavó la caja, Fallon le disparó, quien afortunadamente falló en una parte vital.
La única razón por la que Robert secuestró a Fallon fue para que Borden lo compensara filtrando su truco de teletransportación. Robert le dio a Borden una hoja de papel para que escribiera su secreto. Robert inmediatamente se fue de allí diciéndole de que había enterrado vivo a Fallon. Afortunadamente Borden aún podía salvarlo. Después de eso Robert visitó a Cutter, quien estaba en el hospital. Cuando se abrió el papel de Borden resultó que solo tenía una palabra escrita: Tesla. Al darse cuenta de que todo este tiempo el truco de magia de Borden había sido ayudado por el científico, Robert invitó a Cutter a encontrarse con Tesla en Colorado, pero Cutter se negó inmediatamente porque quería dejar de trabajar con Robert, que estaba lleno de obsesión y riesgo. Por otro lado, la relación entre Borden y su esposa estaba empeorando. Ella estaba celosa de Olivia por el hecho de que Borden estaba demasiado preocupado por su truco de magia que por su familia. Después de eso, Borden conoció a Olivia, quien egoístamente lo obligó a dejar su familia. Se volvió aún más complicada cuando tuvieron una gran discusión. Una noche Sara sintió que Borden estaba ocultando algo y mintiéndole ella le preguntó si realmente la amaba. Y desafortunadamente, llevado por su enojo, Borden terminó diciendo que no la amaba. Sintiéndose desesperada, llena de presión y depresión, Sara decidió suicidarse mientras recordaba todo el viaje de su vida con Borden. Después de la muerte de su esposa, Borden, que todavía se sentía devastado, conoció a Olivia y le dijo que no amaba a Sara. Dijo que una parte de él amaba a Sara, pero la otra la amaba a ella. En lugar de considerar sus sentimientos, Olivia se disgustó con él y finalmente se fue. Para ella, un ser humano no debería pensar así después de la muerte de su esposa. Robert estaba esperando la confirmación de Tesla en el hotel. El asistente de Tesla, Ali, finalmente vino a recibirlo y sin más preámbulo, Robert le dijo que quería fabricar una máquina muy sofisticada para perfeccionar sus trucos de magia. Ali llevó a Robert a un lugar, le explicó que Tesla había fabricado una máquina para reemplazar un generador que podía generar electricidad suficiente para toda la ciudad y que se distribuía de forma inalámbrica y gratuita a la gente. Un poquito adelantado Tesla. Tesla decidió conocer a Robert en persona. En su laboratorio se vio una máquina eléctrica gigante. Tesla explicó que el cuerpo humano podía ser un conductor eléctrico. Luego fueron a almorzar juntos. En ese momento Robert le pidió a Tesla un dispositivo para mejorar su espectáculo. Luego Tesla reveló que tenía un invento extraordinario que alguna vez había hecho, pero que fue rechazado por el gobierno. Para conseguir la máquina, Robert tuvo que gastar mucho dinero, porque la máquina estaba realmente más allá de los límites de la imaginación humana. Robert, que ya era rico, no le importaba el dinero en absoluto y estaba dispuesto a aceptar cualquier riesgo. Después de esperar mucho tiempo, Tesla finalmente terminó su invento. Pero cuando se utilizó el sombrero de Robert como sujeto de prueba, no pasó nada. Tesla pidió una semana para solucionarlo. Cuando regresó al hotel y continuó leyendo el diario de Borden, encontró un hecho muy sorprendente. La máquina de Tesla no era su verdadero truco, entonces el dispositivo eléctrico utilizado en el programa fue solo un truco, aunque la máquina de Tesla no era la clave del truco. Robert aún exigió a Tesla que terminara la máquina, que podía hacer que sus trucos de magia fueran incomparables. Después de probar el dispositivo, muchas veces con el sombrero de Robert todavía no encontraron nada. Luego utilizaron el gato de Ali, pero aún así nada parecía suceder. Decepcionado, inmediatamente salió de allí, pero cuando pasó por el bosque cercano al edificio, vio que muchos de los gatos eran muy parecidos a la mascota de Ali. Nadie sabía si la máquina realmente funcionaba. Tesla dijo que investigaría más a fondo para ver si el aparato estaba listo. Solo entonces Robert podría usarlo. 2 semanas después, como no había tenido novedades de Tesla, Robert regresó a su laboratorio en las montañas solo para ver que estaba completamente destruido. Pero resultó que Tesla no se escapó, simplemente cumplió su promesa y envió el invento terminado a la habitación del hotel de Robert justo antes que su laboratorio fuera destruido. Le dejó una carta donde se despedía, además de dar instrucciones sobre cómo utilizar el invento. También sugirió que Robert destruyera la máquina porque solo le traería sufrimiento. Pero Robert ignoró la advertencia y inmediatamente probó el dispositivo. Después de intentarlo con éxito, Robert se preparó inmediatamente, reclutó un asistente ciego para no saber los trucos y también reclutó a Cutter nuevamente. También le dijo a Cutter que el programa era su último programa y que haría una última cosa antes por Borden. Robert también le dijo a Cutter que el programa era su último programa y que haría una última cosa antes de retirarse. En pocas palabras, finalmente llegó el día del espectáculo. Por supuesto, también fue visto por Borden. Subió al escenario sin fuerza y después de que se mostraran varios trucos de magia, Robert finalmente mostró su último truco, que fue extraordinariamente genial. El hombre transportado. Robert entró en una máquina eléctrica gigante, pareció electrocutarse, desapareció. Segundos después reapareció detrás del público, mostrando el verdadero gran truco. Claramente Borden expresó su emoción hacia Fallon porque la ilusión era demasiado imposible de realizar. Se alejó mucho, una fracción de segundo, y era el verdadero Robert, no un doble. Se continuó realizando espectáculo tras espectáculo.
mientras Borden intentaba desesperadamente revelar el truco y finalmente admitió la derrota. Volver al principio de la escena, Borden, que todavía sentía curiosidad por el secreto del truco, se ofreció como voluntario para subir al escenario y comprobar la máquina. Cuando estaba a punto de bajar del escenario, cuando Robert desapareció y cayó en un tanque de agua cerrado, resultó que en ese momento Borden intentó salvar a Robert rompiendo el cristal, pero falló. Se convirtió en sospechoso del asesinato de Robert y fue sentenciado. Sabiendo que moriría pronto a través de su abogado Owen, Borden finalmente accedió a vender su truco para que un rico mago, Lord Carlo, cuidara a su hija. Pidió encontrarse con Jess por última vez antes de ser ahorcado, y pronto Lord Carlo vino con Jess. Borden estaba muy feliz de ver a Jess, pero quedó sorprendido cuando vio que Lord Carlo era Robert. Sonrió con orgullo y dijo que ya no le importaba el truco de Borden, porque su truco era mucho mejor. Borden pronto moriría porque se había convertido en sospechoso de asesinato. Le dijo que amaba a Jess y que ahora era propiedad de Robert. El mismo sentimiento que sintió Robert cuando perdió a su esposa, Julia. Lo último que Robert quería era ser mejor mago que Borden, y sí arruinarle su vida. Cuando Cutter lo visitó, quedó completamente sorprendido cuando se dio cuenta que Lord Carlo era Robert y que no había muerto, y que él había visto el cadáver de Robert con sus propios ojos. Cutter era consciente de que lo habían reclutado solo para suavizar la venganza de Robert, que quería destruirlo. Sabiendo que Robert había ido demasiado lejos, Cutter salió inmediatamente de allí irritado. Por otro lado, Borden se reunió con Fallon para despedirse. Y poco después, Borden finalmente fue ahorcado mientras decía abracadabra. Pero al mismo tiempo Fallon fue a casa de Robert y sorprendentemente se mostró como Borden. Tal como había dicho Cutter, Borden estaba usando un doble para su truco, pero inmediatamente Fallon era su hermano gemelo idéntico. Compartieron no solo el programa, sino también en la vida. Ambos amaban a Sarah y Olivia, y por eso las emociones de Borden parecían inestables. Robert nunca pensó que el truco fuera tan simple, pero Borden dijo que no era tan fácil como uno podía imaginar, porque dos personas tenían que compartir la misma vida, incluso hasta el punto en que estaban dispuestos a cortarse 2 dedos para que parezcan una forma de sacrificio y devoción. Al escuchar eso, Robert dijo que sacrificó más que Borden y Fallon, porque resultó que la máquina de Tesla podía hacer que cualquier objeto duplicara la cantidad deseada. En cada espectáculo, Robert siempre contemplaba cuántas muertes se producían repetidamente solo para un truco de magia. Robert todavía lo hacía por sacrificio y prestigio. Poco después, Robert finalmente falleció, mostrando un cuadro de ambición excesiva que finalmente destruyó su propia vida. Después de la muerte de Robert, Borden volvió a casa para encontrarse con su hija Jess. Pero al final de la película se vieron muchos tanques de agua que contenían los cadáveres de Robert, mientras se escuchaba una voz que decía: ¿estás mirando de cerca? Gracias por ver. Por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.